Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso transformó, eso cambió nuestros pasos, cambió nuestra historia, Señor. Cambió nuestro destino en el nombre de Jesús. Estamos muy felices, Señor. Te pedimos que obres en cada casa, en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio que te necesite en este día, en cada mujer, en cada varón que esté allí necesitado, no solo aquí, sino conectado con nosotros. Te pedimos que tú le hables a ese corazón, Señor, en el nombre de Jesús, para que hoy tome la decisión correcta, la mejor decisión de su casa, la mejor decisión para su familia, la mejor decisión para su vida personal, la mejor decisión para el servicio, Señor, para adorarte, para buscarte a ti, Señor, para entregar su corazón a ti en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Revierte todo aquello que se ha levantado en este tiempo, negativo, contrario, destructivo, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos confiados, Señor, que algo poderoso, nuevo, Señor, que edificará nuestras vidas, viene en esta noche para nosotros. Señor, sigue ministrando aún a aquellos que de a poco están conectándose con nosotros y compartiendo con alguien más la palabra. Señor, derriba todo aquello que se levantó negativo y contrario en esa casa y en esa familia. Bendice, Señor, bendice, trae sanidad, trae liberación. Toda oposición del enemigo, Señor, aún pensamientos y sentimientos negativos, Señor, son vencidos por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te damos y nos gozamos y nos alegramos que podemos estar en tu presencia para recibir lo maravilloso y lo poderoso, lo grande que tú tienes para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, dale gracias ahí donde estás al Padre. Dile: Padre, yo te doy gracias, bendigo tu nombre, agradecido por todo lo que has hecho y lo que harás. Dile conmigo: Señor, habla mi espíritu en esta hora. Dile: habla mi corazón, Señor. Ordena mis pasos en este día con tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, sea agradecida y agradecido al Padre, dándole toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Rey que vive, al Todopoderoso. Aleluya. Señor, agradecidos, gracias. Ministra los corazones en el nombre de Jesús. Di conmigo: Señor, gracias. Amén. Dale gloria al Rey que vive, al Todopoderoso. Aleluya. Dios es maravilloso. Tome su asiento, por favor. El Señor les bendiga. Gracias a todos por estar, a los que nos visitan, a los que están conectados con nosotros en este día lindo, especial que el Padre nos regala para que juntos como congregación, como iglesia, podamos compartir. Y aproveche usted ahí y comparta este en vivo también con alguien más. Vamos a bendecir a alguien en este día. Hoy tengo un mensaje, una palabra. Puede servir hasta como ayuda, como consejo, como fortaleza espiritual, emocional. Nos puede ayudar como una guía, como un consejo. No sé, es palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios, es como que empieza a acomodar muchas cosas en nosotros que las necesitamos. Y yo espero que usted hoy pueda estar atento y recibir esta palabra en el nombre de Jesús. El título del mensaje de hoy: Dios suele elegir gente anónima para hacer historias invisibles. Dios suele usar gente anónima para hacer historias maravillosas, grandes, inolvidables, poderosas. No tiene que ser alguien con mucha representación para que Dios pueda usar. Dios puede usar a cualquiera. Levante su mano. Levante su mano. Diga: Señor, aquí estoy, úsame como quieras, cuando quieras.
Dios puede usar ese tipo de gente anónima. Hoy tengo dos personajes de la Biblia, no son conocidos, están escondidos nada más en la Biblia, pero con una imagen que nos va a asombrar, creo que a todos nosotros. Hace un par de días que vengo con este mensaje, con esta palabra, y yo espero que usted reciba y que esté muy, pero muy atento a todo lo que nos dice la Biblia, porque es palabra de Dios para nosotros. Es algo que ocurrió en la Biblia, no es una parábola o una historia contada por ahí, sino algo real, genuino, que ocurrió. Y de ahí viene el tema que tengo para hablarles hoy, cómo Dios usa a personas. Y a veces creemos que Dios las usa porque solo Dios quiere usarlo o porque yo estoy dispuesto para usar. Y sí, hay cosas que vamos a ver hoy que nos van a ayudar mucho, mucho, mucho. Para esto tengo dos partes de la Biblia en el mismo libro, en el libro de Primera de Samuel, y después vamos a leer Segunda de Samuel, que es una historia conocida. Creo que a veces hasta se pasa el video por aquí de David cuando van a buscar el arca y David entra danzando o bailando. ¿Sí que lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Lo ha visto ese video? No es la historia de David ni de la danza, sino de qué pasó con el arca en dos familias diferentes, en dos casas diferentes donde estuvo el arca. El arca del pacto estuvo en dos lugares diferentes, en dos casas diferentes, en dos familias diferentes. Usted podría decir, es el arca. Tendrían que haber pasado cosas tremendas, maravillosas y poderosas en cada casa, en cada familia. No. Tenían que haber ocurrido cosas extraordinarias, milagros, prodigios, maravillas. Recuérdense que era el arca del pacto, que solamente podían entrar los sacerdotes en el Antiguo Testamento, solo ellos. Y ahí dice la Biblia que se manifestaba la gloria de Dios. Estuvo en dos casas diferentes, pero no ocurrió eso. ¡Qué impresionante! Yo meditaba en esto y para esto me leí Samuel, Crónica, para meterme en la historia. Digo, ¡qué tremendo! ¡Qué impresionante! Nosotros creemos que porque Dios está, tienen que ocurrir cosas poderosas. No siempre, porque no depende de Dios. En este caso no dependía del arca, sino de quién tenía el arca o de quién tenía la presencia. Con Dios no basta, porque esa arca llegó a la casa de familias y ocurrieron cosas. Y esta es la historia que quiero contarles hoy, y por eso les pido que me ayude con toda la tranquilidad, que esté ahí y con mucha atención. Primera de Samuel, capítulo número 7. Voy a leerle los dos primeros versículos de Primera de Samuel 7. Y vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Esa es una familia. Dice, sitiada en el collado. Y santificaron a uno de los hijos de Abinadab, que se llamaba Eleazar, uno de sus hijos, para que guardase el arca de Jehová. O sea, pusieron a alguien a cargo del arca, pero el arca estaba en la casa de Abinadab. Y ahí Abinadab tenía varios hijos, eligieron a uno de ellos para que también se haga cargo del arca. Pero mire lo que dice el versículo 2. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca ahí? Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. ¿Cuánto estuvo en la casa de Abinadab? 20. ¿Cuánto estuvo? Se va a acordar de eso, ¿no? En la historia de que le voy a contar. 20 años. Y escuche lo que pasó. Y toda la casa de Israel, o sea, el arca estaba en Israel, en la casa de Abinadab, que era de los israelitas. Y en todo Israel, ¿qué hubo? Dice, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No hubo nada, no se movió nada, no pasó nada. Después, por supuesto, debería usted de leer todo lo que yo leí. Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Crónica, para enterarse bien de toda la historia. Yo voy a tratar de contarte parte
de todo. Segunda de Samuel, te voy a leer ya, es la segunda casa donde va el arca. El arca estuvo 20 años. ¿Cuánto estuvo? ¿En la casa de quién? De Carlito, me dice. No, bueno, está bien, podemos decir. De Abinadab, una familia. Eligieron a uno de sus hijos, Eleazar, para que esté el cuidado del arca y todo lo demás. Después, si puedo, te voy a contar cuál era el cuidado del arca, pero no sería el fondo del mensaje. Cuando va David, que Dios le habla a David para que vaya a recuperar el arca y que la traiga donde el arca tenía que estar, en el lugar santísimo, cuando la van a buscar, la traen y la dejan en la casa de esta familia. En la casa de Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10 al 12. De modo que David no quiso traer el arca para sí, o sea, para llevarla a su propia casa, el arca de Jehová, sino a la ciudad de David, dice, y la hizo llevar David a la casa de, dice, Obed-Edom, era otra familia. Fíjate lo que pasó en la casa de Obed-Edom, dice que era geteo. Verso 11, y tuvo el arca de Jehová, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. ¿Cuánto había estado antes? ¿Cuánto estuvo en lo de Ben? 3 meses. Y mirá lo que pasó. Estando en la casa de uno, ¿qué pasó? Nada en Israel. Lamento, lloro y cuántas cosas. Estuvo acá 3 meses en Obed-Edom. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y toda su casa. Hubo cambios. ¿Qué pasó? Bueno, la historia, si usted lee todo lo que yo me leí y me interioricé, se va a dar cuenta cuál fue la diferencia, porque el arca era la misma. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Según la Biblia y la historia, dice que estaba, lo primero, lo más preponderante, la vara de Aarón, la que floreció, que eso indicaba con quién estaba Dios. No le puedo hacer toda la historia, pero dice que habían 12 varas, una de cada tribu, y una de las varas que iba a florecer era la que Dios iba a respaldar, y fue la casa de... Y ahí fue, la vara esa que floreció, la metieron dentro del arca. Lo segundo que había dentro del arca eran las tablas de la ley, que había escrito ¿quién? Con los 10 mandamientos. Y también se guardó dentro, como para recordatorio de que Dios era un Dios bueno y proveedor para Israel, también se guardó maná dentro del arca. O sea que estaban las tablas significaban dirección, porque le hablaba al pueblo a través de las tablas y los direccionaba cómo vivir, cómo conducirse en la vida. Eran los 10 mandamientos. Lo segundo era la vara, que era la representación de dónde estaba la autoridad. Por eso floreció solo una vara. Y lo tercero era que era un Dios de bendición, de provisión, que era el maná, que eran las cosas que Dios hizo con Israel. Todo eso estaba en la casa de una familia que estuvo ¿cuánto tiempo? 20 años. ¿Qué pasó? Nada. Míralo a tu vecino. Decirle 20 años. Dígale 20 años. El arca, la presencia de Dios en la casa de una familia. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Cómo se llamaba esa familia? Si querés hasta puedes poner tu apellido, no sé, eso está en vos. Según la Biblia, dice que esta familia se llamaba Abinadab. Dios lleva el arca 20 años a la familia de Abinadab y no pasó nada. Yo reflexionaba y digo, qué impresionante, cuánta gente puede tener a Dios 20 años en su vida, pero en su vida no pasa. Yo voy a la iglesia, oro, ayuno, leo la Biblia, conozco, hice instituto, fui a la universidad, hice lo que pero Dios no hace nada. Nada. No hay bendición. No tome la bendición como prosperidad.
Es un error. Estamos bendecidos porque tienen una casa nueva. No. A Satanás no le importa hacerte rico si total te gana tu alma. Dice, ¿de qué te sirviere que ganare todo? ¿Lo conoce? Ya sabe, ¿vio? O sea, a Satanás no le importa prosperarte mientras te tenga lejos del Señor. Por eso está escrito, ¿de qué te sirve que ganes todo el oro del mundo si vas a perder tu alma? Para Dios lo más interesante no es hacer milagros en tu finanza, sino ganar tu alma. Pero ahí tiene que estar tu vocación, tu preocupación. Levante su mano conmigo y dígale, Padre, yo quiero el arca, quiero tu presencia en mi casa, en mi familia, en mi hogar, pero para que me transforme, para que me cambie. No por tenerla, ¿no? Porque ahí lo vemos. Qué impresionante. Tengo un mensaje de 4 horas por lo menos, pero qué impresionante. Digo, qué tremendo. ¿Cuánta gente que voy a decir, pastor, yo hace 30 años que estoy en la iglesia? No veo nada de cambio en tu vida. ¿De qué te sirve que Dios esté si vos no producís cambios? Quiero que entienda esto, después creo que lo voy a tocar en alguno de los puntos, que Dios no cambia a nadie. El arca, la presencia de Dios, porque era el arca donde se manifestaba la presencia de Dios, la presencia de Dios no cambia a nadie, es su decisión cambiar con la presencia de Dios. Quiero que quede claro, por favor. Míreme por favor, míreme por favor, présteme atención. Si no sería fácil, si Dios cambiaría, ya hubiese cambiado al mundo. No había ladrones, delincuentes, estafadores, infieles. No habría asesinos, no habría violadores, no habría nada. Si Dios puede cambiar, ya Dios hubiese cambiado. Entonces ahí acepto lo que dice mucha gente, que Dios es malo, porque si no, no pasarían estas cosas. No, porque la gente toma decisión de cambiar. Dios no cambia a la gente. Si Dios cambiara a la gente, ya Dios lo hubiese hecho. ¿Para qué seguir como estamos si a Dios lo que está pasando no le agrada? A Dios no le agrada que usted cometa pecado. A Dios no le agrada que usted se aleje de Él. A Dios no le agrada que usted no le sirva. A Dios no le agrada que usted se meta en lío. No, a Dios no le agrada eso. Porque para Dios es contado como pecado. A Dios no le agrada el pecado. Ama al pecador, pero resiste al pecado, no quiere saber nada. O sea, si Dios fuera que cambia a la gente, Dios ya hubiese cambiado a todos. Esto demuestra que Dios no cambia a la gente. 20 años, el arca del pacto, la presencia de Dios en la casa de una familia de Abinadab, y nada pasó, ni en su casa, ni en su familia, ni en su hogar, ni en sus hijos, ni en su matrimonio, ni en el barrio, ni en Israel, ni en ningún lado. Lo único que había en Israel era lamento. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba Dios? Porque no había una manifestación de Dios. Cuando llega Dios a tu vida, cuando llega Dios a tu casa, cuando llega Dios a tu familia, cuando llega Dios a tu matrimonio, usted tiene que hacer lo que hizo Ebed-Edom, empezar a dar gloria. En un ratito voy a ir a Ebed-Edom y vas a ver lo que hizo este tipo. Este tipo dice, yo no puedo vivir sin la presencia de Dios en mi vida. Cuando se la sacaron al arca, este tipo no se quedó en su casa, salió detrás del arca y dijo a David, yo quiero estar con el arca, yo quiero ser uno de los que esté cerca del arca. Es una decisión. A mí esto me voló la cabeza. Digo, qué tremendo, cuando uno de verdad quiere, cambia. Y te lo puedo garantizar yo, porque yo iba muchos años a la iglesia en mi adolescencia y juventud, y yo era el que no quería cambiar. Vivía mi vida, hacía la mía. Aunque era un pibito, un adolescente, una lumbrí negra era yo, porque ya te dije, si usted ve foto mía, era un flaco negro con todo flaco, brazos largos, flaco, negro, patas largas, negras y flaco. Todo un flaco así como ahora, negrito, flaquito, pesaba 3,5 kilos más o menos. Eso mostraba también que pasábamos hambre en casa, pero es otro tema.
Y me llevaban a la iglesia, yo iba a la iglesia, pero yo no cambiaba hasta mi decisión de cambio y de transformación. O sea, yo tuve en mi casa, como Abinadab, el arca, la presencia de Dios en mi casa, porque yo desde niño había recibido a Cristo, mis hermanas tenían a Cristo, adoraban, servían al Señor, ayunaban. La presencia de Dios estaba en mi casa, pero yo era una Abinadab, yo no cambiaba, no había transformación, hasta que un día entendí y Dios habló a mi espíritu, a mi corazón, y entregué de verdad, sinceramente, y empecé yo personalmente a hacer un ebenedón, a producir un cambio, así: yo quiero estar con la presencia del Padre, no quiero otra cosa para mí en este mundo. No hay nada que tenga más valor que la presencia de Dios. Esa presencia guardada pero no honrada, que era lo que hacía Abinadab. El arca, la presencia de Dios estaba guardada pero no estaba honrada. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Qué era la presencia de Dios en la vida? ¿Para qué estaba el arca? Para que le adoren. Si usted va y lee la Biblia dice que había que honrar que esté el arca, que había que adorar todo el tiempo, había que cantar y adorar. Por eso estaban los levitas que cantaban, adoraban, los que tocaban instrumentos mientras el arca estaba. Era lo que no hacía Abinadab. La tenía ahí como una mesita de luz más al arca. La presencia de Dios era algo más en la vida. Aún con la presencia de Dios en su casa podía cometer pecado, insultar y vivir su historia. No importaba nada. Después, total, iba al culto, ¿viste? 4 Padres Nuestros, 7 y ya está. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuántos dicen ser creyentes o cristianos que viven como Abinadab? O sea, está la presencia de Dios, pero sus vidas nunca son cambiadas, nunca son transformadas. Le pasan años, 20 años. 20 años. Mente, corazón cauterizado ya. 2 días sin la presencia de Dios, te pegaba un tiro. 20 años, estaba cauterizado. Su corazón ya no sentía nada. Su mente, vaya a saber en qué estaba. Así hay muchos cristianos hoy. Años. La presencia de Dios en su casa, la presencia de Dios en su vida, pero ellos no cambian, siguen iguales, con envidia, con celo, con bronca, con odio, con falta de perdón, siguen iguales, siendo infiel, pecadores, no les importa nada. Matrimonio que viven de esa, no les importa, son unos Abinadab. Dios está, pero ellos no le buscan, ellos no quieren cambiar, ellos no lo honran. No honran el arca que está, no honran la presencia de Dios en su casa. Ahora sí, cuando les pasa algo, corren, ¿no? Ay, es como correr al gauchito y prender una vela. Ay, por favor, ¿te acordás una vez por año cuando te pasa algo? Eso no es honra. La honra es siempre, todos los días. La honra es cuidar lo que Dios te ha dado y pelear por lo que Dios te dio y luchar contra quién, contra las personas. No, luchar contra tu concepto, tu criterio, tu pensamiento errado fuera de la voluntad de Dios. Esto no es de Dios y no lo hago. Aquello no es de Dios y no lo digo. No ser Abinadab en la vida. No por decir, Dios está conmigo. Sí, la presencia de Dios está, pero no lo honras nunca, porque nunca haces nada para honrar a Dios. No hay un cambio de vida, no hay un cambio de visión, no hay un cambio de corazón, no hay un cambio de pasos, andar por cualquiera, no hay un cambio de mente, pensar lo que se te ocurra, peste, y te da lo mismo. O sea, Dios está, pero eso es una Abinadab. Dios estaba, nadie podía discutir que el arca no la tenía Abinadab en su casa. La tuvo 20 años. $20 años estuvo en su casa de Abinadab, pero no hubo ni altar, no adoró, no oró. Lo marca la Biblia, después lea ese capítulo. No hubo adoración, que era lo que se merecía, que la presencia de Dios esté en su casa.
¿Cuánta gente dice tener a Dios, pero lo que menos hace es adorar a Dios? Escucha cualquier tipo de música, no le importa nada, mira cualquier cosa. Gente que me escribe y dice, pastor, ore, pero yo soy cristiano 20 años y todavía sigo viendo pornografía. Abinadab. O sea, Dios está, pero ellos no cambian. Dios no te va a cambiar. Pastor, ore para que yo cambie. Te tiene que matar, hermano. ¿Cómo te cambia? Dios no cambia a nadie. La manera de cambiar es mi decisión de decir esto está mal, no lo hago más. Hay gente que como no quiere cambiar. Otros Abinadab. El arca se merecía honra, se merecía un altar, se merecía adoración. Consultar a Dios, hablar con Dios. Gente que ni le interesa nada de eso. Está ocupado con sus cosas, con su trabajo, con sus emociones, con sus lágrimas, con su sonrisa, con sus amistades, con sus cosas. Pero no honrar a Dios, no adorar a Dios, no buscar a Dios. Abinadab. Dios está, pero no hay nada, no hay transformación. Y por consecuencia, si no hay nada en tu vida, menos va a haber afuera de tu vida. Por eso dice la Biblia, había lamento en Israel, no solo en la casa de Abinadab, sino en todo Israel. ¿Cómo vas a transformar gente, cambiar gente, evangelizar gente, ganar gente, predicar a la gente si no te puede ganar vos? Abinadab. No hay cambio, no hay transformación. El arca, como te dije, estaba guardada, pero no estaba adorada, celebrada. Qué impresionante. ¿Cómo somos los creyentes? Nos hacemos los buenos, pero no tenemos nada de eso. Nos hacemos los espirituales, pero no tenemos nada de espiritualidad. Si realmente fuéramos espirituales, amaríamos a todos, aún a nuestros enemigos. Sin embargo, hasta dentro de la iglesia pasa eso. Se hacen los espirituales. ¿Te imaginas a Abinadab con la bolsita de los mandados, yendo al chino de esa época, comprándole 2 papas y no sé, unos boñatos y la oferta que está hoy de choclo que nadie los come? El chino me perseguía, Marco, 3 por mí, comprá choclo. Le digo, a mí no me gusta el choclo, se me meten los dientes, no puedo comer. Yo me lo imagino a Abinadab con la bolsita, comprando, haciendo los mandados, diciendo, ¿saben quién soy, no? Abinadab. ¿Y quién es Abinadab? El que tiene el arca en casa de Dios, la presencia de Dios. Guarda, tiene la presencia de Dios. Guarda, cuidado. Yo me imagino que Abinadab le dice, mañana te transfiero. Todavía está esperando el chino que le transfiera, porque como su vida no cambió, andaría en cualquiera Abinadab. Después te pago, no le paga más. Imagínate qué tipo de creyente sería. ¿Qué tipo de arca tendría en su casa si no la honraba con su vida? Hubo lamento en Israel los 20 años teniendo el arca en su casa. Tendría que haber sido transformado, cambiado él, la Israel, el barrio, la ciudad, el chino, todo. Un cambio, una transformación en su vida. Por favor, la presencia de Dios, si de verdad está en tu vida, si de verdad está en tu casa, tiene que haber un cambio. Sí o sí, no hay otra manera. Tienes que disponer tu vida, disponer tu corazón para ese cambio. No alcanza entonces con tener el arco, la presencia en tu casa, en tu vida, si no le das la autoridad a Él, el gobierno a Él, el dominio a Él de tu casa y de tu vida. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, cenaré con Él, pasaré un tiempo con Él. Qué impresionante. Que había, otra de las cosas que había en la casa de Abinadab era un silencio espiritual, porque él no era espiritual, no porque Dios no estaba. El arca de Dios, la presencia, estaba en su casa, pero en él había un silencio espiritual porque no le importaba, no le interesaba nada de Dios. Hay gente que cree que porque viene a la iglesia le interesa a Dios. Dios no es esto. Este es un lugar donde podemos venir a oír de Dios.
Dios es el que está acá adentro, esté donde te encuentres. No podemos venir a la iglesia solo a aparentar que somos creyentes. Creyente tienes que ser en el lugar con donde te encuentres. No importa el problema, la situación. Siempre te digo, aunque andes en valles de sombra y de muerte, tiene que verse que eres una hija, un hijo de Dios. Dios tiene que verse. Eso habla de que Dios gobierna tu vida. Silencio espiritual en una casa con arca. Eso es lo que pasaba en la casa de Abinadab. O sea, Dios estaba, la presencia de Dios estaba. Eso significaba que si estaba la presencia de Dios, después te voy a contar de Benedón. Lo que viene es de Benedón y te vas a dar cuenta qué pasó, la diferencia. Y si era mi marca. Entonces no fue el arca, no fue la presencia, fue la persona. Fue la persona, no fue el arca. Esto lo dice Primera de Samuel, recién lo leímos, 7:2. Fíjese que dice que en ese tiempo no hubo ni milagros, ni palabras de despertar, de avivamiento. Dice que hubo solo lamento en Israel. O sea, Dios no se movió, ni con milagros, ni con nada, no se movió. Israel, según la historia, dice que tenía el símbolo de la presencia, pero no la manifestación de la presencia. O sea, el arca estaba, Dios estaba, la presencia estaba, pero no había manifestación de esa presencia. La manifestación de la presencia no salía del arca, salía de la persona que estaba al cuidado del arca. Viste que la Biblia dice, por sus frutos. Ahora, si quieres dar frutos y que te conozcan por los frutos, primero tienes que ser el árbol que dice el Salmo 1. Tienes que ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Recién ahí da fruto. El fruto lo das cuando tenés la presencia de Dios, y esa presencia gobierna, alimenta, como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Por qué está ahí? Porque se alimenta del agua. Un árbol sin agua se seca. Un árbol cerca del río, fíjese cómo son verdes, hermosos. Y si son de fruto, dan frutos jugosos, ricos. Y el fruto es para que la gente lo coma. O sea que cuando Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis, lo que das es para otros. El fruto es para otros, no se lo come el árbol. El fruto es para el que el árbol da, es para otros, para que otros disfruten del fruto. Si son una pera, para que a otro se le caiga el juguito por acá. Si son una manzana, es para que el otro haga ruidito. Otros no se comen los mismos frutos, el mismo árbol. Nada de esto que te hablo estaba en la casa, ni en la vida, ni en la familia, ni siquiera en Israel, porque como Abinadab, teniendo la presencia, no daba frutos, tampoco había frutos para los demás en Israel. Me imagino yo en la casa de Abinadab, el arca en un rincón, como algunos tienen una mesita con 2 velitas y una foto, o en un rinconcito ahí el arca. Y como nadie le adoraba, nadie le cantaba, la atmósfera era una atmósfera muerta. Ahora que usted tiene a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Fue a visitar a un amigo, una pariente, a alguien, y entró y usted vio un rinconcito medio raro con 2 velitas, una fotito, o un santito, o un muertito, ese que está con las cosas así para matarte, viste que ¿no? Cuando vos entras te da un impacto así, Dios mío, en el nombre de Jesús. No son nunca espiritual, pero ahí te empezás a ayunar, a orar. Te invitó a tomar mate, está en ayuno vos, en el nombre de Jesús, ¿no? Porque sentiste el impacto. Cambió la atmósfera para lo malo.
Imagínense que la presencia de Dios, el arca de Dios, me imagino en un rinconcito en la casa de Abinadab, tendría que haber transformado totalmente la atmósfera espiritual. ¿Por qué no había cambio en la atmósfera espiritual de la casa de Abinadab, sino lamento en su casa y en todo Israel? Porque nadie le adoraba, nadie le cantaba, nadie dejaba que esa presencia de Dios gobierne su vida para cambiar y transformar, hermanos queridos, los años en la iglesia, los años de cristiano. Si no sales de ser una Abinadab, no hay cambios en tu vida. Tienes que, no solo la presencia, necesitas producir un cambio en tu vida. La misma arca, Dios le habla a David y le dice: ve a buscar el arca porque yo quiero empezar a hacer cosas en Israel. Y lo vimos en películas, en fotos, en imágenes, en videitos, en cánticos. Cuando David va a buscar el arca y la trae al arca. La trae al arca. Trae al arca, pero dice que David dice: yo no la quiero tener en mi casa, el arca. Y buscó la casa de un don nadie, Ebed-Edom, un don nadie. Dice que era uno más. La historia dice que era uno más del pueblo. No era un hombre de títulos, no era un hombre renombrado, no era un conocido evangelista, profeta, pastor o lo que sea. Era uno más del pueblo, ahí nomás. Dice: se lo voy a dar a él, a Ebed-Edom. Dice: y fue la casa ahí de Ebed-Edom, y solo ¿cuánto estuvo? 3 meses. Solo 3 meses, porque Dios después le habla a David que las lleve al lugar donde el arca correspondía. Solo 3 meses. ¿Cuál fue el resultado de que el arca esté en la presencia de Dios 3 meses en la casa de Ebed-Edom? Dice que Dios bendijo la casa de Ebed-Edom y todos sus hijos, toda su familia. Tenía como 8 hijos. Todos sus hijos fueron bendecidos. Y desde ahí comenzó a producir Dios un cambio, no solo en la casa de Ebed-Edom, sino también en los hijos y en Israel. Después lo vamos a ver si tengo tiempo. Era la misma arca. ¿Qué pasó en lo de Abinadab? ¿La culpa es de Dios? ¿Es Dios que no te escucha tu clamor? ¿Es Dios que no escucha mi oración, pastor? Porque yo le pido al Señor que me ayude a hacer tal o cual cosa en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. No, sos vos que tenés que buscarle. Sos vos el que tenés que cambiar. La misma arca, la misma presencia en la casa de Abinadab. Nada, 20 años. En la casa de Ebed-Edom 3 meses y empezó la bendición, a fluir la bendición, a cambiar su casa, a cambiar su matrimonio, a cambiar su familia, a hacer prósperos sus hijos. Y lee la historia. Israel empezó a ser bendecido. Es que en la presencia no busca casas grandes, como te puse como título, o hombres con renombre. Busca corazones como el de Ebed-Edom, rendidos. Porque sabe que hacía Ebed-Edom, le buscaba a Dios. Mientras el arca estaba ahí, él no se despegaba del arca. Él le adoraba, le bendecía. La historia dice que era un levita más, no era un levita de los renombrados de la Biblia. Uno más era, pero él le adoraba. Mientras estaba la presencia de Dios, le adoraba. Míralo a tu vecino, por favor. Decirle: por favor, te pido, por favor. Decirle: si querés me pongo de rodillas, no sé cómo voy a hacer. Te pido, por favor, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Decirle: fíjate lo que oís, fíjate lo que escuchás. Adora a Dios en tu casa, en la calle, donde vayas. Ponete los Walkman, no sé, subir el volumen, escuchá, adorá, bendecí a Dios, por favor. Un corazón rendido. Salmo 16, Salmo 23. No tengo tiempo para leerte todo. En la casa, en la vida de Abinadab, ¿qué nos muestra? Que había presencia de Dios, pero no había gobierno de Dios. O sea, Abinadab y su familia no se dejaban gobernar por Dios. Así les pasa a muchos. No me mire todos, míreme como quiera.
Así le pasa mucho. Está la presencia de Dios, pero no se dejan gobernar por la presencia de Dios. Y gobernarse por la presencia de Dios es entender que tengo que cambiar mi vida y que hay cosas que están mal, que las tengo que dejar, que las tengo que renunciar. No importa quién eres ni cómo te llames. Ay, pastor, yo peinada 20 años. ¿Qué te interesa los años que tenga de cristiano? Si tenés que cambiar, tenés que cambiar. Y no mire a otros y sí, ¿por qué aquel no cambia? ¿Y por qué el otro? Si la presencia está en tu casa, cambia vos, hermano. ¿Por qué mirale la presencia del arca y no en otra casa? Míralo en tu casa. Si de verdad está en tu casa, cambia, no seas una Abinadab. ¿Qué le vas a echar la culpa? Mi casa no cambió, aunque estaba la presencia de Dios, porque yo estaba mirando. No, la culpa es tuya que no cambias si no querés cambiar. Sí había cercanía en la casa de Abinadab, porque estaba dentro de la casa del arca. Pero lo que no había de él y de su familia, rendición ante la presencia, ante el arca de Dios. Sí había santidad, porque estaba el arca de Dios en la casa de Abinadab. Pero lo que no había en absoluto y para nada en la casa de Abinadab era manifestación de Dios. ¿Cómo hacemos para que Dios se manifieste? Porque le adoramos, porque le buscamos, porque le honramos. ¿Viste? Cuando hay un corazón, por más pecador que sea, le dice: Padre, renuncio a mis pecados, que lo hace de corazón, hay una manifestación de Dios. Seguida siente un soplido, un mover, una presencia, algo, un escalofrío, unas lágrimas, un lloro, un grito, lo que sea. Algo siente, hay una manifestación del Espíritu Santo y esa persona dice: wow, algo me está pasando, algo me está pasando. Renuncia a sus pecados y recibe a Cristo en su corazón. Cuando uno le busca de verdad, cuando hay hombres y mujeres que no son como Abinadab, que de verdad le buscan a Dios de corazón, hay manifestación del Espíritu Santo. Se ve, se palpa. Eso pasó en la vida, en la casa y en la familia de Abinadab. ¿Qué pasó en la vida y en la casa de Ebed-Edom? Dice que lo que primero que hizo Ebed-Edom cuando llegó el arca fue honrar el arca. Darle honra, agradecimiento. Honra de que estaba la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa fue? Gozo. Empezaron a adorar, a cantar y a bendecir. Que la presencia de Dios, no un ratito. Porque una cosa es un ratito, viste como acá, venía acá, 3 coritos y nos fuimos. Un ratito. ¿Que lo querés un ratito a Dios vos? ¿O lo querés todo el tiempo? Bueno, si lo querés un ratito no hay honra. La honra es todo el tiempo. No es un ratito, es todo el tiempo. Y lo segundo que hubo, según lo que nos relata la Biblia, que lo leímos en 2 de Samuel, fue bendición visible. Porque fue bendecido él, su casa, según la Biblia lo leímos, y toda su familia, toda su gente. Fueron todos prósperos, según la Biblia. Todos fueron prósperos y bendecidos. Dice la Biblia, si usted lee Crónicas, no me voy a ir a Crónicas ahora, pero si usted lee tanto primera como segunda de Crónicas, donde se repiten esas historias, pero más ampliadas, por eso son las Crónicas de Samuel, donde se repite esta historia, cuenta que Ebed-Edom, ¿qué hizo? Cuando vino David, que lo vemos en los videos a veces, y le saca el arca de su casa para llevarla al lugar donde el arca correspondía que esté, la presencia de Dios esté, dice que este hombre Ebed-Edom habló con David y le dijo: mira, me la vas a sacar de mi casa, pero yo no quiero alejarme de la presencia. Esto lo relata Crónicas. Yo no quiero alejarme, no quiero quedarme sin la presencia de Dios en mi casa. Dice que lo molestó tanto a David, que David, ¿sabe lo que hizo? Lo puso de guardia, le dio una cosa, una lanza, un escudo, y lo puso de guardia del arca, para que él esté cerca del arca. No es que David lo fue, lo buscó y lo puso. Él buscó a David
Escucha, por favor, atendeme, prestame atención. No es que David lo necesitó a Ebed-Edom, sino que Ebed-Edom fue a David y le dijo: yo quiero estar cerca de la presencia de Dios, no quiero, te las llevas de mi casa, pero yo no me quiero ir de ahí, yo quiero quedarme con la presencia. Y David lo puso de guardia del arca del pacto. Dice Crónica que lo puso de portero del arca. Y después dice que él veía, Ebed-Edom veía que venían los levitas, cantores con instrumento. Escuche, venían con instrumento. Qué tremenda. Venían con instrumento a adorar a Dios y a cantar. Y dice: no puede ser que yo te paraba acá y esto adorando a Dios. No puede ser. ¿Sabe qué hizo Ebed-Edom? Despertate. Se puso a estudiar un instrumento. Se puso a estudiar cómo tocar el arpa, porque él dice: yo no quiero estar de portero mientras otros adoran. Yo también quiero adorar. Yo también quiero estar cerca de la presencia de Dios adorando, porque cuando hay adoración hay manifestación de la presencia de Dios. A tal punto que aprendió, aunque sea 3 tonos, la, sol y mi, ya está. Y lo sacó David, según lo que dice Crónica. David lo saca de ser el portero del arca y lo pone también como un ministro de adorador cerca del arca. Cuando los levitas entraban, también entraba Ebed-Edom cantando y adorando al Padre. La diferencia, 20 años, por favor, hermano. Hoy quiero Ebed-Edom aquí. La Biblia lo muestra a Ebed-Edom como padre, escucha, lo muestra como padre de hijos poderosos, 8 hijos creo que tuvo, de hijos poderosos y capaces. Poderosos, y vos estás renegando con el tuyo. Poderosos, y que el nene está todo el día con la play, está todo el día con el no le puedo sacar el celo. Rompéselo y chao. O sea, y bueno, es tu dirección. Qué sé yo, si no tenés manera, si no agarraste una chancleta, te rompes el celular, no sé. Dice que él tuvo hijos poderosos y capaces. ¿Qué significa hijos poderosos y capaces? Porque él los crió así. O la escuela te los cría así. El jardín, el preescolar. En ese tiempo no había nada de eso. Eso fue algo de la familia, fue algo de él. Él entendió que tener la presencia de Dios en su casa, él tenía que marcar una diferencia, él y toda su casa, todos sus hijos, toda su familia. Y empezó a emprender una enseñanza para que sus hijos sean fuertes, poderosos y capaces. Dale la gloria al que vive. Mientras Ebed-Edom anda a saber en qué sintonía estaba. Ay, pero yo hace 40 años que voy a la iglesia. No sirvió de nada Ebed-Edom. La presencia de Dios estaba, eso es indiscutible. Porque Dios es amor y donde Dios está nadie lo puede revertir. Porque la promesa es de Dios de estar contigo todos los días. Fíjate que Jesús dijo: aunque usted me sea infiel, yo le voy a hacer. Esas son promesas de Dios. Ahora, que Dios sea fiel no quiere decir que te vayas al cielo. Que Dios sea fiel, aunque usted le sea infiel, no quiere decir que usted puede seguir viviendo infiel e irse al cielo. No, lea toda la Biblia, por favor. Que esté la presencia de Dios no significa que vayas al cielo. No significa que seas útil para la obra, que esté la presencia de Dios. Yo hablo lenguas, está bien, ya sé que tenés lenguas. Yo hablo lengua, yo voy a la iglesia, yo me congrego 20 años en la casa de Abinadab, la presencia de Dios, y nada ocurrió. No hubo poder, no hubo manifestación, no hubo cambio, no hubo transformación ni en él, ni en su casa, ni en alrededor, ni en Israel. Solo lamento. Dios no se manifestó unos días en la casa de Ebed-Edom y todo empezó a cambiar en su vida, en su mente, en su corazón, en sus hijos, en su familia, en Israel. Todo empezó a cambiar y cada
día quería estar más cerca de la presencia del Señor. Fue una decisión de Benedón estar cerca de Dios. ¿Quién decidió? ¿Quién molestó a su líder? En este caso David. Benedón. David, si te la vas a llevar de casa, yo me voy contigo. No sé qué me vas a dar. Cualquier cosa. Yo quiero estar cerca de eso, de ahí. Yo quiero estar cerca de la presencia. Pero mirá que flaco, no podés, no sos sacerdote. No podés, no es tan fácil. No sé, cualquier cosa, lo que sea. Y se fue. ¿Dónde fue David? Él fue. Y David cuando llega por misericordia, porque David era bravo, cuando llega David, por misericordia lo pone de portero del arca. Le dijo, bueno, ponete ahí, te voy a dar una espada, un escudo, una lanza y te quedás ahí de portero. Para que nadie haga lío, nadie se meta. No venga gente a hacer cosas que no corresponde, vos cuidá eso. Contento. Pero le pasaban los días y él veía a los levitas que entraban a adorar y a adorar. Y dice, no puedo quedarme acá yo. Agarrar una espada, de una lanza. No. Algo tengo que hacer. Tocar el hombro al que está al lado tuyo. Decirle, yo no sé si vos hoy tenés que hacer algo como Benedón. Decir, tocátelo solo vos, hermano, avivate, por favor. Yo no sé si hoy alguien tiene que hacer algo como Benedón. Dijo, yo no quiero ser el portero. Yo quiero ser, dice que salió a correr, a estudiar un poco un instrumento para ser un adorador. Porque antes los adoradores no era que hacían la. Tenían que tocar instrumentos. Si no tocaban instrumentos no eran músicos, no eran adoradores. Tenían que ser músicos primero y después adoradores. Fíjese David, primero tocó el arpa, después cantó. Entonces fue Benedón a estudiar un poco un instrumento. Vaya a saber a qué instituto, al hangar capaz que fue, no sé, a algún lado fue. Alguien le enseñó algo de instrumento, pero aunque no sabía tocar ni sé si bien o mal o no sé, él entraba con los levitas cantando y adorando al Padre, diciendo, no, yo quiero estar ahí. Eso me muestra a mí que Benedón dijo, yo cuanto más cerca estoy de la presencia de Dios, más recibo, más manifestación, más poder, más de Dios. Pero para cambiar mi vida, no para decir, denme aplauso, denme gloria. No, para honrar a Dios, para cambiar mi vida, para cambiar mi historia. Eso fue lo que hizo la presencia, el arca de Dios en la casa de Benedón. Cambió su vida. Yo lo voy a esperar a usted cuando salga en la puerta y le voy a decir, devolveme el arca. A muchos de ustedes les voy a decir, devolveme el arca porque no pasa nada. No veo nada. Y a otros capaz que le saco a Daniela los palos escoba y te pongo de guardia ahí con el palo escoba. No sé. No tengo otra cosa. Aunque sea un palo escoba. Soy un guardia más. Dale, vamos. Vení. Te das cuenta que te puede pasar la vida, te puede pasar la historia con la presencia de Dios en tu vida y crees que eso es suficiente. No. Según lo que nos relata la Biblia, que no es un cuentito, sino es algo real, el arca estaba en la casa de Abinadab, pero nada pasó. Así hay muchos hoy, que Dios está. Porque Dios lo prometió. Pero en su vida no pasa nada. En sus casas no pasa nada. Siempre lo mismo, que discusión, que pelea, que discordia, que maltrato, que odio, que falta de perdón con los demás, con la gente. No pasa nada. Dice que en Israel, fuera de tu casa, fuera con los demás también, había lamentos. Eso dice Primera de Samuel 7:1. Había lamentos en Israel. No había poder, no había manifestación. Dios no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque el arca estaba en la casa de Abinadab y él era el responsable de que algo ocurra. ¿Cómo en la casa de Benedón 3 meses nomás algo pasó? Algo ocurrió. Yo no sé si habrá hecho mucho revuelo en Israel, Benedón, pero en su casa sí.
En su vida, sí. Y eso es suficiente. La Biblia dice, ¿serás salvo tú? No dice, serás salvo tú y todo el mundo, o todo el pueblo, o todo Zárate. No, tú y tu casa. Ebed-Edom lo tenía claro. Dijo, yo no puedo desperdiciar el arca. Yo no puedo desperdiciar la presencia de Dios. No sé cuánto tiempo va a estar en mi vida, en mi casa. Yo no la puedo desperdiciar, hermanos queridos. Dios está en tu casa, está en tu vida. No desperdicies tu vida mientras la presencia de Dios está contigo. Sé como Ebed-Edom. Cambia, transforma, bendice tu casa. Que tu casa sea bendecida. Que tu familia sean poderosos, sean fuertes, sean bendecidos por el Padre. Dice que los hijos de Ebed-Edom eran poderosos y capaces. ¡Wow! Poderosos y capaces. Por supuesto que la Biblia cuenta hasta los nombres de los hijos y qué hijo para qué cosa hizo cada uno de los hijos de Ebed-Edom para el servicio del Señor. Eso me muestra que fue un tipo que se preocupó por su familia. Se preocupó por sus hijos, se preocupó por su casa, se preocupó por su familia, de que la presencia de Dios estaba ahí. Y él tenía que enseñarle a toda su casa, a toda su familia, que había que honrar, adorar, respetar. Creó una atmósfera esos 3 meses que tuvo en su casa la presencia de Dios. Él creó una atmósfera que también produjo cambios en su casa. Resulta que vos me decís que Dios está en tu vida, que está en tu casa, y la atmósfera que hay en tu casa es un caos, un lío, un desastre, pelea, lío, grito, maltrato, con ganas de separarte, de divorciarte, que pelea, que la cosa. ¿Cómo si la presencia de Dios tiene que haber una transformación? ¿Para mal o para bien? En la Abinadab, para mal. En Ebed-Edom, para bien. La misma presencia de Dios. Porque no cambia la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, siempre es el mismo. El que cambió fue Ebed-Edom. Que digo, yo quiero un cambio. Dios en mi casa, yo quiero un cambio. Dios en mi vida, yo quiero un cambio. No me importa lo que hizo Abinadab, no me importa lo que hizo aquel israelita, no me interesa lo que hace David. David cometía errores y hasta pecados. Yo me imagino que Ebed-Edom dijo, ¿qué me importa? Que David se arregle con el padre, que aquel se arregle, que aquel líder, que aquel levita que sirve al Señor se la arregle. Yo lo que voy a hacer, yo tengo el arca, tengo la presencia, me voy a preocupar por mí y por mi casa y por mis hijos, que se conviertan, que sean bendecidos, que sean poderosos, que sean capaces. Y empezó a honrar, empezó a adorar, empezó a bendecir y nunca quiso separarse de la presencia de Dios. Te encontrás con cristianos que tienen esas etapas, que están un tiempo re enamorados del Señor y usted los ve temprano en la iglesia. Se van último. Si encuentran un papelito lo levantan. Y después tienen una etapa que ellos tiran el papelito, que no les importa nada. Ebed-Edom dijo, no. Desde que el arca está en mi casa, todo cambió. Y ahora que se la llevaron, soy yo el que voy a buscar el arca. Me voy a estar cerca. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Acá estoy. Voy a buscar el arca. Hoy portero, mañana adorador, no sé, no lo que hace que hacer. Yo no me quiero separar de la presencia de Dios. Eso significa yo no dejo de hacer la voluntad del Padre. Eso significaba. Por eso cambió su vida Ebed-Edom, porque él entendió que estando Dios a través del arca producía un cambio en su vida. Él dijo, yo voy a honrar, voy a adorar y voy a bendecir. Y algo Dios va a tener que hacer, es que Dios se manifiesta cuando hay hombres y mujeres que le adoran, que le buscan, que le honran, no que pasan tiempo con él sin nada. Hay gente que pasa tiempo con Dios como Abinadab. Solo pasan los años con Dios. Qué lindo, qué bendición, pastor, qué alegría. Amén. Bueno, no hay nada, no hay nada. No existe nada.
Yo me río, pero me da una tristeza. Como pastor, digo, no puede ser tantos años que los haya perdido por nada. No le eches la culpa a los demás. Porque si el arca está en tu vida, el arca está en tu casa, el arca está en... es tu decisión. O Abinadab o Ebenedón. Esa es tu decisión. No porque aquel, no porque el otro. No, esperá. El arca está en tu casa. El responsable es usted. Como Ebenedón, él fue el responsable. Como Abinadab, él fue el responsable de no hacer nada. No le puede porque lo fácil es no porque lee esto, porque aquello, porque el otro. No, hermano, no te engañes, no dejes que el enemigo te mienta, te está mintiendo Satanás y usted ya le creyó. Y acá está el vivo ejemplo de que no es así. 20 años en la casa de Abinadab y nada ocurrió. La misma arca en la casa de Ebenedón. 3 meses y se transformó todo. Si era la misma arca, fue en decisiones personales entonces, no es Dios. ¿Por qué dejarle todo a Dios si hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros? ¿Por qué decirle a Dios, no, hay cosas que tiene que hacerlas usted? De nada te sirve que usted diga, Dios está conmigo. Y nadie niega que Dios esté contigo. Dios puede estar contigo. Ahora, ¿qué haces con Dios en tu vida? Nada. No hay cambios, no hay transformación. Nada. Te está pasando los años, te está pasando la vida. Y por más que seas ciego y quieras echarle la culpa a otro, según el relato que te acabo de ministrar y de predicar, es antibíblico lo que decís. La culpa no la tiene el otro. El otra vez me decía una persona, no puedo decir mucho porque si no se van a dar cuenta. Pastor, lo que pasa es que en la iglesia, viste, cuando te vienen a pedir oración vienen así, pero cuando te quieren clavar un puñal te vienen así. Lo que pasa, pastor, que en la iglesia a mí me apagan el brillo, me apagan la luz. Sí, cuando yo me voy apago todas las luces con lo que gasto, olvídate que si te puedo rajar para apagar la luz te rajo, ¿viste? Me apagan el brillo. Le digo, hermana querida, por favor. Falta de conocimiento de la gente. ¿Pero que la luz te la da el pastor? ¿La luz te la da la iglesia? ¿O la Biblia dice que Jesús es la luz? O sea que vos me decís que Jesús te da la luz y Jesús te corta la luz. Bueno, sí puede ser, pero ahí no me meto yo, es Jesús, que me tengo que meter yo. Pero si Jesús te dio la luz, nadie te puede apagar la luz. Quizá usted solo se la está apagando la luz. Otro Abinadab. O sea, Dios está, pero hay lamento, no pasa nada. Y lo más fácil es decir Juancito, Pepito, María, Carlito, Josecito. No. Lo más fácil es reconocer que soy yo el que tengo que cambiar. Y después no me importa Pepito, Juancito y Carlito. Ese es un problema de ellos, no es un problema mío. Porque ¿qué quiere? ¿Usted quiere gobernar y dominar a los demás que sean como usted quiere? No, porque aquel hermano me trató mal. En tu casa te tratan mal y no te vas de tu casa. El chino te trata mal cuando te aumenta y le seguís comprando. El gobierno te trata mal y no te fuiste del país. No, porque no, hermano, el problema es que están mirando al otro y no te están mirando vos. Abinadab, yo me imagino en dónde tendría su visión. Vaya a saber, se olvidó, a los 2 días se olvidó que estaba el arca en su casa, estaba preocupado por sus cosas. Vaya a saber, Ebenedón dijo, no, paren las rotativas, dejen todo aquí, no muevan nada. Está el arca, está la presencia de Dios en mi casa y yo no puedo dejar pasar este momento. Este es mi tiempo, este es mi momento. Si de verdad la presencia de Dios está en tu vida, no pierdas tu tiempo, no pierdas el momento, no pierdas el espacio. Dile, Padre, aquí estoy para lo que quiera. No voy a mirar atrás, no voy a mirar al lado, te voy a mirar a ti, te voy a honrar, te voy a adorar, te voy a bendecir a ti. Yo a veces me río porque digo,
las cosas que he pasado y que sigo pasando en mi vida como pastor, si usted estaría en mi lugar, ya no sería más pastor entonces. Ya hubiese dejado, ya hubiese renunciado. Capaz que si es muy nervioso se hubiese agarrado trompada con alguien, no sé, desconozco su personalidad. Pero si está la presencia de Dios en tu vida, ¿por qué mirar lo que no tenés que mirar? Según lo que nos enseña la Biblia, es puesto los ojos en. Eso es todo, esa es mi vida cristiana. Después yo tengo que aprender a oír, dice la Biblia, y a retener lo bueno, dice la Biblia. Escucha todo, retén lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que me bendice y me edifica. No solo lo que me aplaude y me engorda el ego, sino lo que me edifica. Una cosa es que te engorde el ego y te sentís re bien porque te palmean, pero tiene que ser edificante, lo que te edifica. Entonces, cuando tenés esos criterios, esos parámetros bien puestos en el lugar que corresponden, como Obed-Edom dijo, no, la presencia de Dios está en mi vida, está en mi casa. Que los demás griten y pataleen, yo hago todo lo posible para estar cerca del arca. Y si algún día el arca viene algún loco y me la saca, yo la voy a buscar. Yo no me voy a quedar ahí, yo no me voy a quedar quieto, yo lo voy a seguir buscando. Pastor, no siento a Dios, seguí buscándolo. Pastor, Dios no me habla, seguí buscándolo. No sé, agarró un escobillón y decirle, yo quiero ser el guardia de Dios. Aquí estoy, todo el día voy a orar, todo el día voy a ayunar, me voy a parar firme, lo voy a adorar. No sé si tocaré instrumento, pero te voy a adorar, te voy a cantar, te voy a bendecir, porque yo sé que la presencia de Dios está. Cuando aprendas estos 2 o 3 tips que son fáciles, muy rápidos y sencillos, tu vida se transforma en un Obed-Edom, rapidísimo, muy rápido. Y es ahí cuando Dios empieza a actuar en tu vida, en tu casa. Eso no quiere decir que porque te conviertas en 3 minutos en un Obed-Edom, ¡ay, el cielo está a tus pies! No, porque sos vos el Obed-Edom, no tu mamá, no tu papá, no tus hijos, no tu abuelo, o no sé con quién vive usted. Usted es Obed-Edom. Capaz que los demás no lo entienden y todavía su esposa es una Abinadab y no le importa nada la presencia de Dios. ¿A qué hora llegaste? ¿Por qué llegaste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? Abinadab. Está Dios, pero no le importa. Ahora, usted no se transforme en eso. Usted diga, yo voy a ser un Obed-Edom. Voy a honrar a Dios. Me voy a comportar como Dios quiere. Voy a adorar a Dios. No voy a decir algo que no corresponde, porque mi lengua es solo para adorar. Porque eso hace crear una atmósfera diferente. No como la atmósfera de Abinadab, que era lamento en Israel. Tengo 1 hora más todavía, no sé si usted tendrá. Hay gente que aún teniendo la presencia de Dios juegan con eso, porque tienen un criterio al revés de lo que nos enseña la Biblia. Dios está, y pareciera porque Dios está vos podés vivir como se te antoje. Total, Dios está. Abinadab, 20 años, la presencia de Dios, y no pasó nada. No creo que no haya pasado nada. Seguramente tendrían discusiones, lío, pelea, una atmósfera horrible. Porque él era israelita dentro de Israel y dice que dentro de Israel era una atmósfera de lamento. O sea que también tocaba a su casa el lamento. Lamento para mí es angustia, lloro, lágrimas, dolor, miseria, lamento. Todo lo que te trae el lamento aquí adentro. Necesidad financiera, laboral, enfermedad, salud, no sé, hijos rebeldes, que te trae dolor y lamento. Dice que en Israel lo único que había, mientras los 20 años estuvo la presencia de Dios en Abinadab, hubo lamento.
Usted hoy puede cambiar, como dice la Biblia, su lamento, dice la Biblia, en danza. O sea, hoy usted puede cambiar de Abinadab a Ebenedón. ¿Qué era lo que hizo Ebenedón? Honrar, adorar, cambiar la atmósfera. Y nunca permitió que su vida esté lejos de la presencia de Dios. No que Dios iba a ir, porque Dios iba a estar en Israel. El arca se la sacaron de su casa, pero seguía estando en Israel. La iban a llevar a la tienda donde correspondía que esté el arca del pacto, pero no era su casa. Él dijo, así, yo la sigo donde sea. O sea que la decisión fue de él, de decir, nada que me pase en la vida, nada que me duela, nada que me lastime, nada que me quieran dañar, nada que me quieran señalar, sacar el cuero, blasfemar o hablar mal de mí o lo que sea, nada de eso me va a apartar de que mi decisión, Ebenedón, tome la decisión de estar cerca de la presencia del Señor. El arca se la llevaron, pero yo voy a estar cerca de la presencia del Señor. Nada lo detuvo a Ebenedón de estar cerca de la presencia de Dios. Toma tu decisión hoy. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hoy puedes decirle al Padre, Padre, quiero otra cosa para mí. Dile, yo no quiero ser una persona que acumule solo que tu presencia está conmigo. Yo quiero ser una persona que exalte tu nombre. Yo no quiero ser alguien como Abinadab. Yo quiero ser alguien como Ebenedón. Dice que Ebenedón fue padre de hijos poderosos y capaces. ¿Qué papá no quisiera eso para su familia, para sus hijos? Pastor, ¿y qué hizo? ¿Cómo que hizo? ¿Leyó un curso de familia? ¿Fue a un consejero familiar? ¿Fue a algún psicólogo renombrado? ¿Leyó algún libro de terapia? No, Ebenedón solo se preocupó por honrar y adorar la presencia de Dios. Yo me imagino que para decir que tenía hijos poderosos, yo me imagino poderosos socialmente y poderosos en finanzas. Yo me imagino capaces de defender a Israel y la presencia de Dios como soldados, y capaces en conocimiento, en aprendizaje, en servicio. Capaces. ¿Sabe lo que me llama mucho la atención? Que esto le pasó a Ebenedón cuando la presencia de Dios llegó a su casa esos 3 meses. La Biblia no dice nada de Ebenedón los 20 años que el arca estuvo en de Abinadab. ¿Sabe qué me muestra esto? Que solo la presencia de Dios puede transformar tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. En la Biblia no dice nada que Ebenedón ya venía siendo transformado. No, la Biblia dice que una vez que a David se le ocurre dejar en la casa de cualquiera unos días el arca, que fueron 3 meses y fue la casa de Ebenedón, eso fue lo que transformó su vida, su casa
y su familia. Hermanos queridos, yo espero que la presencia de Dios también transforme tu casa, tu vida, tu familia. Yo espero que Dios transforme como la transformó en la casa de Obed-Edom. Fueron transformados, fueron totalmente transformados por la presencia de Dios en su casa, en su vida, en su hogar, en su familia. Fueron transformados, fueron cambiados. Yo no me lo imagino a Obed-Edom peleándose con su esposa, maltratándose. No, si estaba la presencia de Dios en su casa. Cuando la Biblia nombra que Obed-Edom honraba a Dios, sería una deshonra a Dios tener a Dios en su casa y pelearse en casa, discutir, insultarse. No sería honrar a Dios. Yo me imagino que Obed-Edom empezó a educar a sus hijos diferentes porque la presencia de Dios estaba en su casa. Eso era honrar a Dios. Mientras la Biblia no dice mucho de Abinadab y toda su familia, sí lo poco que dice de Obed-Edom lo pone en un lugar diferente. Desde que el arca del pacto, desde que la presencia de Dios llegó a su casa. Hermana querida, hermano querido, familia, esposos, muéstrame que la presencia de Dios está en tu casa. Muéstrame que la presencia de Dios llegó a tu casa de verdad. Muéstrame que eres un Obed-Edom. Muéstrame con tu honra a Dios, con tus actitudes, con tu casa, tu familia, con tus hijos. Muéstrame que eres un Obed-Edom, que de verdad la presencia de Dios transformó tu vida. Según lo que te hablé este día y que nos relata la Biblia, mientras en la casa de Abinadab estaba la presencia, el arca de Dios, solo hubo lamento. Solo hubo lamento en Israel. Claro, si no honraba a Dios, si no adoraba a Dios, nunca se le cruzó por la cabeza a Abinadab adorar, honrar, glorificar su nombre. Y tenía todo lo que tenía que tener de la presencia de Dios. El arca, ya te dije, tenía las tablas, la vara y el maná, que significaba la dirección, la autoridad y la provisión. 20 años. 20 años perdidos. 20 años tirados a la basura. Veinte años sin honrar a Dios.
Ya te dije, honrar a Dios es producir cambios en tu casa, en tu vida, en tu persona. Honrar a Dios significa que Él te gobierne, te ministre, te guíe. ¿Y cómo me dices a mí que lo honras a Dios si Él no te gobierna? ¿O me vas a decir que Dios te manda a pelearte, a discutir, a decir malas palabras? ¿Me vas a decir que Dios te gobierna y te manda a tener odio, rencor, celos, envidia, ser infiel? ¿Dios te manda eso? Si Dios te gobierna, nada de eso pasa por ti. Entonces empezaste a honrar a Dios, que era lo que no hacía Abinadab, pero así lo hacía Ebenedón. Que hubo esos 20 años en la casa de Abinadab, silencio espiritual. No hubo adoración. Estaba la presencia de Dios, pero no hubo adoración. Dice que en ese tiempo, esos 20 años, no se registran milagros en Israel. Y no hubo avivamiento ninguno en Israel esos 20 años. Y Dios estaba, no era el que no estaba. Lo que pasa es que cayó en manos. Dios estaba, el arca estaba, pero cayó en manos de alguien que no le importaba a Dios. No le importaba adorar, honrar, glorificar, servir. Permítame la diferencia, y quizás lo predique algún otro día. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es mostrarse. Mostrarte que haces algo no significa que le estés sirviendo a Dios. Servir a Dios es un servidor. Y un servidor es el que hace la voluntad, no aquel que hace algo. Y eso, servir a Dios y ser un servidor, tiene un precio altísimo en Dios. Porque Dios te va a llevar a renunciar a muchas cosas, al odio, al rencor, a la falta de perdón, a la envidia, a la infidelidad, a todos los pecados. Dios te va a decir, en eso no va a renunciar, deja, no discutas, no te pelees, no esto, no aquello. Dios te va a sacar cosas de este mundo. Tiene un precio alto servir, ser un servidor, un siervo, como enseña la Biblia. ¿Qué cree que por qué Jesús dijo muchos son los llamados, pero pocos los siervos, los escogidos? Porque no cualquiera está dispuesto a pagar ese precio. O sea, la presencia está, pero no hay cambio de transformación. Abinadab, 20 años sin nada. Pero cuando cayó en las manos de alguien que estaba sediento de Dios y que quería un cambio, una transformación para su vida personal, para su matrimonio, para su casa, para sus hijos, solo 3 meses. Solo 3 meses bastaron para que este hombre tome decisiones correctas en su vida. Y dijo, esto está mal, lo saco de mi vida. Esto está mal, lo saco de mi casa. Esto está mal, lo saco de mi familia. No sirve, no es de Dios. Se terminó. Todo el mundo en casa, vamos a adorar. Todos levantando las manos, todos adorando a Dios, todos cambiando. No, estas cosas en casa no se dicen. No, estas cosas en casa no. No. Acá hay que cambiar. Está la presencia de Dios. Yo quiero honrar la presencia de Dios. Yo me imagino, Ebenedón dijo, no muchachos, hijos, no, esto acá no se puede, acá no se hace, esta es casa de Dios, porque la presencia de Dios está aquí. Por eso la Biblia dice que este hombre termina con hijos poderosos y capaces,
fueron enseñados para eso. Fueron enseñados para eso. Y no enseñados para que otros lo hagan, enseñados porque Ben-Edom lo hacía. La Biblia no dice que sus hijos hicieron lo mismo que Ben-Edom, perseguirlo a David para que le dé algo para que esté cerca del arca. Solo Ben-Edom lo hizo. Dijo: David, yo no me quiero alejar de la presencia, no te lleves el arca. David dijo: me la tengo que llevar, tiene que ir al lugar donde corresponde, al lugar santísimo. Bueno, yo voy a ir atrás tuyo, yo no me voy a separar del arca. Dame algo para hacer cerca del arca porque yo quiero estar ahí. No dice que sus hijos lo hicieron, él fue el ejemplo para sus hijos. ¿Te das cuenta que puedes marcar camino para muchos que vienen detrás tuyo? Hijos, nietos, generaciones, amigos, parientes. Puedes marcar un camino. Jesús marcó un camino para que nosotros lo sigamos. Marcó a los discípulos y los discípulos dejaron escrito y nosotros seguimos esos pasos. Ben-Edom marcó un camino. De la nada terminó cerca del arca, adorando a Dios, tocando instrumento y bendiciendo su nombre. Ora a Dios, dile: Padre, gracias. Yo te dejo el mensaje, ahora es tu decisión. Varón, mujer, papá, mamá, abuelo, abuela, joven. Ahora es tu decisión. Si quieres tener la presencia de Dios y contentarte de que cada vez que llegas a tu casa, está la presencia de Dios, qué lindo. Como Abinadab, estaba ahí la presencia de Dios. O decir: no, espera, está Dios. Yo tengo que honrar, tengo que adorar, tengo que bendecir, tengo que servir. Yo no me lo voy a perder. Y pase, lo que ocurra, lo que sea, yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. Levanta tus manos, Padre, gracias. Señor, oro en esta noche y pido y clamo por cada amigo, cada hermana, cada hermano, aún los que no están aquí hoy, sino que están conectados con nosotros, compartiendo estos minutos, estos momentos, pero están captando, entendiendo el mensaje y van a salir de ese estadio de quietud, de Abinadab, de silencio espiritual, de encierro, aún con tu presencia, de no honrarte aún con tu presencia, que quieren salir de ahí y dicen: yo a partir de hoy mi vida va a ser transformada, cambiada, voy a luchar, cueste lo que cueste, duela lo que duela. No sé si llegaré a ser un Ben-Edom, pero algo por lo menos parecido, porque yo sé que la presencia de Dios está en mi casa, yo sé que la presencia de Dios está en mi vida, pero no quiero eso solo, quiero cambio, quiero transformación, quiero ser alguien que lo honre, quiero ser alguien que lo adore, quiero ser alguien que lo bendiga, quiero ser alguien que le sirva con todas mis fuerzas y mi corazón. Hoy es tu decisión. Quizás tengas que tomar algunas decisiones y son dolorosas, por supuesto. Te van a costar, por supuesto. Jamás me vas a poder decir que te va a costar más que a Jesús, que fue a la cruz por ti. Así que tampoco nos hagamos los que, qué difícil, qué duro que es el evangelio. No. Esta es la presencia de Dios. A Ben-Edom no le costó nada, solo fue una decisión.
Si yo quiero otra cosa para mí. Él decidió. Nadie le obligó. No está escrito en ningún lado que cuando le dejaron el arca, David le dejó el arca a Abinadab, le dijo: te dejo el arca, pero tenés que cambiar algunas cosas de tu familia, Si no cambias algunas cosas, yo el arca no te la dejo. No, si se la dejó a Abinadab 20 años y no pasó nada. No, fue una decisión personal de Abinadab cambiar. Ni por David, ni por el líder, ni por... No, fue una decisión personal. Era porque Dios estaba en su casa. Qué impresionante. La presencia de Dios estaba en su casa. Señor, yo te doy gracias. Que esta palabra toque, ministre corazones, transforme casas, familias, hogares, jóvenes, adolescentes, familias, matrimonios, que sean cambiados y transformados en el nombre de Jesús. Solo dile gracias, amado Dios. Dale gracias. Amén. Dale gracias. Bendice su nombre. Glorifica su maravillosa y poderosa presencia